presidente Luis Abinader dispuso la suspensión de todas las medidas restrictivas impuestas por la pandemia del COVID-19 durante un breve discurso a la nación por diferentes medios de comunicación. Todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. El presidente Abinader en su alocución ponderó el buen manejo que ha dado el gobierno para enfrentar una enfermedad que puso de rodillas al mundo. Hemos superado lo peor de la pandemia. Hoy, los contagios diarios y de las últimas 4 semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada. El jefe de Estado manifestó que el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos ya son responsabilidad de la población. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. Además, aprovechó para agradecer a todos los sectores que trabajaron de manera firme y responsable en el manejo del virus y todas sus variantes, aun cuando con sus servicios ponían su propia vida en peligro de muerte. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud, gracias a nuestros militares y policías, gracias a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos para la causa y gracias sobre todo a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. El mandatario aseguró que, a diferencia del pasado, en la actualidad el Sistema Nacional de Salud está preparado para atender cualquier eventualidad, tal y como lo demostró con la pandemia del COVID-19. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, descartó que la decisión del gobierno de suspender todas las medidas restrictivas impuestas por la pandemia del COVID-19 obedezca a presión de algunos sectores. Rivera enfatizó que la medida fue adoptada por la baja estadística de positividad, hospitalización y letalidad por los casos de COVID que actualmente tienen lugar en el país. Nosotros vamos a seguir estimulando que la gente se siga cuidando del COVID, porque el COVID es una realidad. El doctor Rivera dijo que, pese a los efectos del Omicron en el país, la positividad es inferior a otras variantes. Eso es falso, porque el Gabinete de Salud y el Ministerio tenía 2 semanas en estudio. Estábamos esperando los resultados de un estudio de la Universidad de Harvard, aparte de ver los indicadores que estaban, como ustedes vieron, bajando constantemente. Y de esa manera entonces el presidente ha tomado 2 medidas solamente básicas, que son la utilización opcional de la mascarilla y también quitar la restricción de la tarjeta. Ante los cuestionamientos que ha generado el levantamiento de las restricciones por el coronavirus en algunos sectores, el ministro de Salud defendió el criterio del gobierno y del Gabinete de Salud para cuidar a la población. ¿Cuánta crítica no hubo con la tercera dosis? Y sin embargo esto fue lo que mejoró a tener una letalidad tan baja. Recuerde que la letalidad de las 4 brotes de nosotros es de 0.4 y Omicron fue 0.09. En base a estos indicadores de baja positividad, baja hospitalización, letalidad tan baja, es que hemos tomado la resolución. El doctor Rivera también resaltó los avances de vacunación contra el virus. El ministro de Salud ofreció estas declaraciones previas de depositar una ofrenda floral por el mes de la patria. El presidente Abinader anunció el fin de las medidas restrictivas durante un discurso la noche del miércoles a través de los medios de comunicación y las plataformas digitales. De su lado, la Sociedad Dominicana de Infectología rechazó la eliminación de las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus, anunciadas por el presidente Luis Abinader. La entidad entiende que la decisión gubernamental emite un mensaje a la ciudadanía que se acabó la pandemia y que no existe la necesidad de cuidarse del COVID. La doctora Clevi Pérez, presidenta de la entidad, asegura que se debe seguir exigiendo mascarillas tras afirmar que la decisión fue muy apresurada. La Dirección General de Impuestos Internos pospuso el pago ajustado al régimen simplificado de tributación para el 2023, medida que ha causado malestar en los afectados, y el titular del organismo, Luis Valdés, explicó en qué consiste la norma 04-2022, que ha encontrado el rechazo del Colegio Médico Dominicano. Lo que no se trata de un tema de recaudación, sino de un tema de corrección de una distorsión.
más que un efecto recaudatorio, lo que persigue es un efecto de corregir una distorsión existente en la tributación de los profesionales y liberales. Luis Valdés explicó que previo a la entrada en vigencia de la medida agotarán un proceso de educación y consulta. El RCT tiene un tope máximo de ingreso al año que es de 9.962.000 pesos. Todo el que gane menos o por debajo de este tope tiene derecho a estar dentro del régimen simplificado de tributación. El titular de la Dirección General de Impuestos Internos aseguró que la posición del pago de la norma 0422 es para llevar tranquilidad a los sectores profesionales y liberales. Luis Valdés habló tras depositar este lunes una ofrenda floral por motivo del mes de la patria. La Tesorería Nacional informó que pagará 140.3 millones de pesos a beneficiarios de los programas sociales del Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados FASE y del Programa de Asistencia al Trabajador Independiente PATI, que por motivos diferentes no recibieron dichos beneficios mientras estuvieron en vigencia. El tesorero nacional Luis Valdés Delgado Sánchez explicó que casi 31.000 transacciones bancarias de más de 17.000 beneficiarios de FASA y PATI fueron rechazadas, por lo que aún están pendientes de pago. El total de ciudadanos con fondos disponibles es de 15.474, de los cuales 12.688 pertenecen a PATI, con un monto de 114 millones de pesos, mientras que casi 2.786 corresponden a FASE, para un monto que se entregará a PATI de 26.1 millones de pesos. Al identificar esta situación, se instruyó a las áreas correspondientes a fin de crear el mecanismo adecuado para la devolución de estos fondos. Y hoy le anunciamos al país el pago para aquellas personas de escasos recursos pertenecientes a los programas indicados anteriormente, FASE y PATI. De su lado, el viceministro del Tesoro, Delvi de los Santos, precisó que aquellos empleados que ya fueron desvinculados de sus empresas también tendrán acceso al pago. Que fase 1 y 2, el 1 era para empleados que fueron suspendidos y en medio de esa suspensión se le dio esa asistencia solidaria y ya la empresa, pues cuando pasaron las situaciones económicas que se vio durante esta pandemia fueron restablecidos, otros fueron desvinculados, pero mientras estuvo vigente el decreto que creó ese beneficio, las personas que fueron incluidos en esa plantilla que elaboró el Ministerio de Trabajo en conexión con la Tesorería Nacional son los que están incluidos en esta fase. La institución aclaró que los empleadores de las empresas no podrán descontar a sus empleados el monto que reciben de fase, ya que ese programa prescribió. Los beneficiarios tienen un plazo de 30 días a partir de este miércoles pasado para hacer la reclamación, accediendo a la página web de la Tesorería Nacional. De su lado, la entrega del dinero se hará de manera personal y por cheques. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, reiteró esta semana que el Estado Dominicano reconoce como autoridad haitiana al primer ministro Ariel Henry, a pesar de la crisis política del vecino país, hasta que se celebren nuevas elecciones donde se escojan nuevas autoridades. Además, aseguró que esa inestabilidad no está dificultando las relaciones bilaterales entre ambas naciones. En Haití hoy en día existe este proceso que nosotros estamos dándole seguimiento. Nosotros tenemos un embajador en Haití, tenemos relaciones con Haití. La cuestión es que son los haitianos que tienen que decidir cuál va a ser el método ahora para llevar a cabo hacia unas elecciones libres, justas, transparentes, pero mientras tanto todos sabemos también que el tema de la inseguridad es lo principal en Haití. El ministro de Relaciones Exteriores recordó que, ante esa inestabilidad y urgencia de nuevas elecciones, el Estado Dominicano reconoce al primer ministro Ariel Henry como la máxima autoridad legalmente constituida. Mientras tanto, continúa reconociéndose a Ariel Henry como el encargado de llevar a cabo esas negociaciones para determinar con la sociedad haitiana más amplia posible cuál va a ser ese gobierno interino. Roberto Álvarez también se refirió al tema migratorio y negó que los braceros haitianos estén siendo sometidos a trabajo forzoso, como lo denunciara el senador norteamericano. El conflicto por temas migratorios le toca al ministerio entrar en ese momento en acción.
El canciller asistió a la apertura de la Mesa Temática de Relaciones Exteriores y Migración, que desde este lunes tiene lugar en la sede de ese ministerio. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de la República Dominicana, Luis Abinader, tendrán un cara a cara en junio próximo en el marco de la 9ª Cumbre de las Américas, convocada por el mandatario norteamericano en Los Ángeles, California. Abinader ha confirmado su participación a dicha reunión, que reúne a los 34 jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe. Se coordina una reunión bilateral entre el mandatario dominicano y varios de sus colegas, incluyendo a Biden. República Dominicana ha participado activamente en este foro promovido por Estados Unidos desde 1994. La cumbre de este año tratará temas relacionados con la corrupción, el narcotráfico, seguridad regional y luchas contra el lavado de activos y comercio, fortalecimiento de la democracia, entre otros. En nuestra mirada internacional, las torrenciales lluvias que cayeron en la región montañosa de Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, dejaron amplias inundaciones e implacables deslizamientos del suelo, provocando un saldo de al menos 104 víctimas mortales. El presidente Jair Bolsonaro, quien estaba en un viaje diplomático por Rusia en el momento del desastre natural, asegura que el Estado dará apoyo inmediato a los afectados. La catástrofe se repite 11 años después de que un temporal cegara la vida de más de 900 personas en esa misma región del país. Miramos nuestro vecino país Haití, quien recibió compromisos y ayuda humanitaria por $600 millones en una conferencia de donantes realizada para construir la reconstrucción del sur del país tras el terremoto del pasado agosto. El gobierno haitiano calcula que para los próximos 4 años se requerirán $1.978 millones para cubrir las necesidades del proceso de reconstrucción y recuperación de la región afectada por el sismo de magnitud de 7.2. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que la pandemia no ha acabado y tampoco sus secuelas económicas, por lo que urgió a una mayor contribución por parte de las principales economías del mundo. El director de la OMS celebró que en una reunión de finanzas del G20 incluyera una discusión sobre la crisis sanitaria, al destacar que la pandemia requiere del compromiso de todos los sectores, especialmente el financiero. Vamos a Rusia, quien afirmó esta semana que el retorno a sus cuarteles permanentes de las tropas que participaron en ejercicios militares en la región próximas a Ucrania no se efectúa en un solo día, y rechazó como infundadas las acusaciones sobre el reenvío de fuerzas hacia la frontera ruso-ucraniana. Y terminamos en la India, donde la policía detuvo a un estafador que se casó con al menos 14 mujeres de posición acomodada, haciéndose pasar por un funcionario sanitario que tenía que viajar mucho por el país, engaño con el que justificaba sus largas ausencias en el hogar. Ramesh Chandra Swain, de 65 años, supuestamente pedía a sus esposas que le prestaran dinero o que se lo transfirieran a su cuenta bancaria antes de desaparecer. Este ha sido su resumen semanal de noticias con Juan Laurencio.